El presidente electo Donald Trump detalla su plan de comunicación con el líder chino Xi Jinping. Además, habla de la reconstrucción de la Armada de Estados Unidos y la estafa a Estados Unidos por parte de China. Países vecinos de China están vigilando de cerca una enfermedad infecciosa que se propaga dentro del país. Los enfermos de metaneumovirus humano abarrotan algunos hospitales del país. Taiwán sufre más daños en sus cables submarinos. Las autoridades culpan a un buque chino que arrastró su ancla por el fondo marino en aguas cercanas. Washington acaba de aprobar la venta de hasta 1.200 misiles a Japón, solo unas semanas después de dar luz verde a Taiwán para comprar armas estadounidenses. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Martone. El presidente electo Donald Trump afirma que será capaz de tratar con el líder chino Xi Jinping una vez que asuma el cargo. Dijo que China necesita mucho a Estados Unidos porque su economía atraviesa dificultades. En una entrevista con el locutor de radio Hugh Hewitt, Trump dijo que tuvo una gran relación con Xi hasta que estalló el COVID-19. Trump dijo que cree que él y Xi probablemente se llevarán muy bien, pero aclaró que tiene que ser una calle de doble sentido y agregó que China está estafando a Estados Unidos por $1 billón al año. Donald Trump también se refirió a los daños de la pandemia de COVID-19 que se originó en Wuhan, China. Dijo que el virus que salió de los laboratorios de Wuhan costó $60 billones en daños en todo el mundo y millones de vidas, añadiendo, y cito, que es un puente lejano. No está claro si el virus del PSC causante de COVID-19 salió de un laboratorio en Wuhan, llamado el Instituto de Virología de Wuhan. Trump también añadió que él y Xi de China estuvieron hablando a través de representantes. Señaló que tiene intención de reconstruir la Armada estadounidense. Dijo que China está construyendo un barco cada 4 días y que Estados Unidos se quedó de brazos cruzados. Estados Unidos y China se disputan el dominio en varios sectores. Uno de ellos es la capacidad de construcción naval, un sector en el que Estados Unidos experimentó un drástico declive y perdió su estatus de mayor constructor del mundo. En la actualidad, Estados Unidos representa el 1% de la construcción naval mundial, mientras que los astilleros chinos, con casi el 20% de sus costos de explotación subvencionados por Beijing, representan el 54%. Por cada 359 grandes portacontenedores que construye China, nosotros construimos uno, y no es una errata. China tiene la mayor armada del mundo, con 370 buques y submarinos. Estados Unidos, por su parte, tiene menos de 300 buques. China y sus vecinos están en alerta máxima por la propagación de una enfermedad infecciosa. Los casos de metaneumovirus humano o HMPV van en aumento. Y algunos hospitales de China están saturados. Los síntomas de HMPV son similares a los de COVID-19. Los niños pequeños y los ancianos son los más propensos a desarrollar síntomas graves. Según las autoridades chinas, no hay vacuna ni tratamiento específico para la enfermedad. Los países vecinos siguen de cerca el brote. Aún así, la información que se conoce desde China es limitada. También se confirmaron casos de HMPV en Hong Kong, Malasia e India. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud no emitió ningún comunicado sobre la enfermedad hasta el momento. Pero los CDC de Taiwán advirtieron que los niños y las personas mayores deben ser precavidos. Camboya también emitió una advertencia. Las autoridades taiwanesas acusaron el viernes a un barco chino de dañar un cable submarino conectado a la isla. El cable dañado forma parte del sistema de cable submarino de Internet que conecta Taiwán con la costa oeste de Estados Unidos. El operador taiwanés del cable dijo que el servicio se restableció inmediatamente después de que se decidiera pasar los datos por otros cables. Las autoridades taiwanesas informaron de que solicitaron ayuda al próximo destino del buque, Corea del Sur, para investigar el asunto. El carguero chino se llama Xunshin 39. Según imágenes satelitales y otras bases de datos marítimas, la ruta de navegación del buque fue muy caótica a su paso por la costa norte de Taiwán.
En los fondos marinos bajo esas aguas hay incrustados cables submarinos críticos, incluido el que sufrió daños. Ese cable en concreto forma parte del sistema de cable expreso transpacífico, una pieza de infraestructura de comunicaciones crítica. Conecta Estados Unidos y Taiwán, así como la costa este de China, Japón y Corea del Sur. Las autoridades afirman que el lugar donde el barco chino arrastró su ancla coincidió con los daños sufridos por el cable. Según el Financial Times, el barco es propiedad de una empresa registrada en Hong Kong y, al parecer, estaba dirigido por una persona de China continental, a pesar de que el barco enarbolaba bandera de Camerún. El gobierno taiwanés dijo que era poco probable que el incidente fuera un accidente inocente. El incidente se produce solo 2 meses después de que países de la OTAN acusaran a China de sabotear sus cables submarinos. El Departamento de Estado dio luz verde el jueves a Japón para la compra de hasta 1.200 misiles. Según el departamento, la venta podría superar los $3.600 millones. El paquete incluye misiles aire-aire avanzados de alcance medio. Los expertos en suministros de defensa consideran el acuerdo como un posible primer paso para Japón, que con el tiempo podría llevar al país a producir sus propias armas. Tras la aprobación del acuerdo, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo el lunes que Corea del Norte disparó un misil balístico durante su visita a Corea del Sur. China respondió a la prueba del misil y dijo que la postura de Beijing hacia la península coreana se mantiene sin cambios. Esto se produce en un momento en el que Washington está intensificando su apoyo a la Alianza de Defensa de Estados Unidos en el Indo-Pacífico ante las amenazas de la China comunista y sus aliados. El mes pasado, el Departamento de Defensa también dio luz verde a una posible venta de armas a Taiwán por un valor cercano a los $300 millones. El Departamento del Tesoro impone sanciones a una empresa china de ciberseguridad después de que piratas informáticos chinos penetraran en el Departamento del Tesoro y en las redes de AT&T y Verizon. Vemos los detalles sobre cómo el hackeo afectó a millones de estadounidenses. El presidente Biden bloquea la oferta de $14.000 millones de la empresa japonesa Nippon Steel para hacerse con la siderurgia estadounidense. Legisladores estadounidenses están preocupados por la exposición de Nippon Steel al Estado chino. Y después de que el New York Times publicara su 10º artículo en 5 meses contra una empresa de danza, un maestro de ceremonias decide hablar, detallando el éxito empresarial de la empresa y su origen. Además, alerta a todos los estadounidenses sobre la infiltración de la China comunista en el país. De hecho, llevan haciendo esto desde hace décadas, y su próximo paso es infiltrarse en Estados Unidos. Una medida pone en alerta a los fabricantes estadounidenses de vehículos eléctricos. China planea restringir las exportaciones de tecnología clave para fabricar estos automóviles. Ocurre una semana después de que el presidente Biden iniciara una investigación sobre los microchips chinos. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó el viernes a una empresa china de ciberseguridad por el supuesto pirateo de más de 250.000 dispositivos en todo el mundo. La empresa se llama Integrity Technology Group. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los hackers de esta empresa china tenían como objetivo empresas estadounidenses, universidades, empresas de telecomunicaciones, el gobierno y organizaciones de medios de comunicación, añadiendo que esta empresa es un contratista de Beijing y que tiene vínculos con la principal agencia de inteligencia de China. Esto ocurre después de que funcionarios de Estados Unidos dijeran que hackers chinos violaron el Departamento del Tesoro. Un proveedor de software externo alertó al Tesoro de que piratas informáticos chinos obtuvieron acceso remoto a determinadas estaciones de trabajo del Tesoro y a documentos almacenados en ellas. El Departamento del Tesoro es un valioso tesoro de inteligencia para el régimen chino. La agencia posee datos sensibles sobre los sistemas financieros mundiales y también se encarga de aplicar sanciones contra empresas chinas. Pero no solo los funcionarios del gobierno están en el punto de mira de los piratas informáticos chinos.
Un alto funcionario de la Casa Blanca declaró que piratas informáticos chinos geolocalizaron a millones de estadounidenses tras acceder a los principales proveedores de telecomunicaciones de Estados Unidos. 9 empresas se fueron víctimas, desde AT&T a Verizon. La brecha en las telecomunicaciones permitió a los piratas informáticos chinos rastrear la ubicación de millones de estadounidenses y grabar sus llamadas telefónicas, según Ann Neuberger, una alta funcionaria cibernética de la Casa Blanca. No está claro cuántos estadounidenses se vieron afectados. Neuberger dijo que muchos de los estadounidenses que fueron geolocalizados tienen su sede en Washington, D.C. El mismo grupo de hackers también violó el teléfono del vicepresidente electo J.D. Vance. Según los informes, el teléfono del presidente electo Trump también fue atacado. El grupo de piratas informáticos chinos que lo perpetró, llamado Salt Typhoon, tuvo mucho éxito. Neuberger dijo que su campaña afectó a decenas de países de todo el mundo. En Estados Unidos se consiguió acceder a 9 empresas de telecomunicaciones. La Casa Blanca no hizo públicos los nombres de las víctimas. En respuesta, T-Mobile emitió un comunicado en el que afirmaba que los malhechores intentaron infiltrarse en su sistema, pero que la empresa pudo impedir que los hackers accedieran a las llamadas y mensajes de texto de los clientes. La pregunta es, ¿siguen los hackers chinos en las redes de telecomunicaciones estadounidenses? Eso no está claro. El mes pasado las autoridades estadounidenses declararon que no pudieron expulsar a los piratas chinos e instaron a los estadounidenses a recurrir a aplicaciones de mensajería cifrada de extremo a extremo si estaban preocupados. A finales de diciembre, AT&T y Verizon declararon que sus redes fueron atacadas, pero que ya eran seguras. China lleva más de una década lanzando ciberataques contra Estados Unidos, pero este último fue uno de los mayores en alcance. Afectó a las principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos, a millones de estadounidenses e incluso a los entonces candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La brecha también sacudió a las comunidades de inteligencia estadounidenses. Ahora les preocupa que China pudiera averiguar a quién espía a Estados Unidos y detalles sobre agentes estadounidenses encubiertos. Además, el Departamento de Justicia utiliza en algunos casos escuchas telefónicas legales contra sospechosos. Los piratas informáticos chinos también obtuvieron una lista casi completa de esos números de teléfono. Neuberger afirma que es difícil rastrear el impacto de la filtración, ya que los piratas informáticos chinos son muy cuidadosos con sus técnicas. Neuberger afirma que es posible que nunca se llegue a conocer la magnitud de la campaña. China, por su parte, niega haber pirateado las redes de telecomunicaciones estadounidenses y califica la acusación como infundada. Tras el pirateo, Estados Unidos prohibió el resto de las operaciones de China Telecom Americas. Esta empresa es la filial estadounidense de una de las mayores compañías de telecomunicaciones de China y está controlada por el Partido Comunista Chino. Periodismo o campaña política a favor del régimen chino. ¿Puede ser este otro caso de infiltración china? El New York Times publicó 10 artículos en 5 meses dirigidos contra una compañía de danza de calibre mundial, Shenyun Performing Arts. La compañía viaja por todo el mundo con una misión: revivir la cultura tradicional de China y dar a conocer la persecución brutal que sufre un grupo espiritual dentro de China. Recientemente el periódico decidió apuntar al rápido crecimiento de Shenyun y a su éxito empresarial. Y algunos analistas chinos advierten que esta serie de artículos podría formar parte de la represión transnacional que ejerce el Partido Comunista Chino o PSC contra quienes huyeron de su régimen comunista. Jared Manson, maestro de ceremonias de Shenyun desde hace 17 años, nos habla sobre el éxito mundial de la empresa y de lo que podría significar para los estadounidenses si las amenazas de China contra las creencias y libertades llegaran a arraigar en suelo estadounidense. El artículo parece pasar por alto todo el hecho de que Shenyun comenzó con practicantes de Falun Gong, muchos de los cuales huyeron de China bajo coacción, bajo persecución. La compañía de artes escénicas tiene 2 objetivos principales. Uno es contar al mundo la persecución contra Falun Gong, pero en realidad ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es revivir la cultura tradicional de China que el Partido Comunista Chino lleva décadas tratando de eliminar. Esos son los objetivos principales. Sugerir que creamos una compañía teatral solo para ganar dinero es ridículo.
Pero es eso lo que sugiere el artículo. Gracias a unas prácticas empresariales muy buenas, a la búsqueda de formas de hacer que el negocio funcione bien, de vender entradas, y todo eso, pudimos ganar dinero. Si no tuviésemos un buen espectáculo, la gente no vendría a comprar entradas. No lo verían. Así que, en esencia, el New York Times nos elogia por haber hecho un gran trabajo vendiendo entradas. Esta serie de artículos del New York Times se produce luego de que un grupo de derechos humanos publicara un documento filtrado de China el año pasado. En él, el régimen comunista expone un plan para erradicar al grupo espiritual Falun Gong en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y cito, por cualquier medio que sea necesario. El New York Times viene publicando artículos contra la compañía de danza desde el pasado agosto, retratando a la compañía y a las creencias religiosas de sus miembros bajo una luz negativa. La frecuencia y los ángulos de los artículos del New York Times plantean interrogantes sobre el papel que juega el periódico en la campaña de represión transnacional del régimen chino. Shen Yun y Falun Gong son utilizados como una prueba del Partido Comunista, como una prueba en América. Están probando a Estados Unidos para ver qué va a pasar. Y mi predicción es que no se detendrá en nosotros. Van a empezar y continuar, ya lo están haciendo. De hecho, llevan haciendo esto desde hace décadas, y su próximo paso es infiltrarse en Estados Unidos. El año pasado, el Departamento de Justicia acusó al menos a 9 personas de actuar como agentes extranjeros en nombre del Partido Comunista Chino. Entre ellos se encuentra Linda Sun, ex ayudante de 2 gobernadores de Nueva York. Otro llamado Chen Shun cumple actualmente una condena de 20 meses de cárcel tras intentar sobornar al Servicio de Impuestos Internos para que cancelara la condición de organización sin ánimo de lucro de Shen Yun. Y en otro orden de cosas, el presidente Biden bloqueó la oferta de $14.000 millones de Nippon Steel para adquirir US Steel. Veamos más detalles. Nippon Steel es el mayor fabricante de acero de Japón y sus vínculos con China despertaron la preocupación de legisladores sobre la adquisición. Biden dijo que bloqueó el acuerdo porque supone una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Señaló que la adquisición pondría a uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos bajo control extranjero y crearía riesgos para las cadenas de suministro. El senador Sherrod Brown es el presidente del Comité Bancario del Senado estadounidense y el año pasado pidió a Biden que investigara los vínculos de Nippon con las autoridades chinas. Tuvo lugar después de un informe que decía que Nippon operaba 9 instalaciones en China. Nippon también tiene empresas conjuntas con empresas estatales chinas. El informe decía que las operaciones de Nippon en China corren el riesgo de compartir tecnología y experiencia con la base industrial china. Meses después de la investigación del senador Brown, Nippon dijo que disolvería su empresa conjunta con Bao Steel, el campeón nacional del acero de China y su mayor fabricante de acero. Y el Ministerio de Comercio de China propuso restricciones el jueves dirigidas a los conocimientos técnicos cruciales utilizados para fabricar baterías y procesar los minerales utilizados en ellas. Esto se produce mientras Donald Trump promete contrarrestar los productos chinos baratos que inundan el mercado mediante la imposición de altos aranceles. Las propuestas se centran en la tecnología utilizada para procesar 2 minerales, el litio y el galio. Adam Webb, alto ejecutivo de una agencia de análisis de datos de minerales, dijo que si se aprueba, el plan permitiría a China mantener el dominio en las cadenas de suministro de baterías. Además, otorgaría a las autoridades chinas el poder de controlar a las empresas no chinas que dependen de las baterías de litio, ya que tendrían que solicitar determinadas licencias. El 70% del litio mundial procede de China. Más allá de las baterías para automóviles, este mineral es también un componente clave de dispositivos de uso cotidiano, como celulares y ordenadores portátiles. Los CDC están vigilando la propagación del virus HMPV en China. Ocurre mientras Estados Unidos ve un ligero aumento de infecciones similares en su territorio. El presidente electo Trump vuelve a advertir que va a tomar el control del Canal de Panamá y de Groenlandia.
Dice que es en interés de la seguridad nacional y en preparación contra las amenazas planteadas por la China comunista. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. Y estallan protestas masivas en China. Miles de personas se reúnen frente a una escuela para exigir respuestas por la muerte de un joven de 17 años. Estados Unidos está vigilando un virus que se propaga por China. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que están vigilando un aumento de las infecciones por metaneumovirus humano en el país. El mismo virus también está experimentando un aumento constante en Estados Unidos y ocurre mientras los países de todo el mundo continúan siendo sensibles a las noticias sanitarias después de que la pandemia de COVID-19 se originara en China en 2019. La pandemia costó a la economía estadounidense 14 billones de dólares y se cobró más de 1 millón de vidas en el país. Volviendo a las infecciones por HMPV en China, los datos de los CDC de China muestran que la tendencia de las infecciones va en aumento, especialmente entre los menores de 14 años, pero las autoridades no indicaron las cifras totales de infecciones en su sitio web. Por el contrario, las infecciones por HMPV aumentan mucho más lentamente en Estados Unidos. Los CDC del país afirman que el número de casos se mantiene en niveles prepandémicos y no es motivo de preocupación. La agencia añadió que se pueden esperar algunas transmisiones de HMPV a lo largo del año, especialmente durante el invierno. El HMPV puede causar afecciones respiratorias. Los síntomas incluyen tos, fiebre, congestión nasal y dificultad para respirar. En la actualidad no existe ningún tratamiento específico, aunque Moderna está trabajando en la creación de uno. La mayoría de los pacientes se recuperan de HMPV con reposo y medicamentos de venta libre. Sin embargo, la enfermedad puede agravarse en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios débiles. Para prevenir el contagio de HMPV, los CDC recomiendan lavarse las manos con jabón y evitar tocarse los ojos con las manos sucias. El presidente electo Donald Trump pronunció el martes un discurso desde su casa en Florida, Mar-a-Lago. Explicó por qué cree que el Canal de Panamá y Groenlandia son fundamentales para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente para contrarrestar la alianza liderada por China, que según expertos es contraria al orden mundial basado en reglas. Escuchemos el mensaje del presidente entrante Donald Trump. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. Además de denunciar la influencia de China en torno al Canal de Panamá, Trump también se quejó de que la Marina estadounidense y los buques comerciales pagan de más al pasar por la vía marítima. El presidente de Panamá, José Mulino, rechazó ambas declaraciones de Trump. Y en cuanto a impulsar la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, la región es un territorio danés situado entre los océanos Ártico y Atlántico. Well, we need Greenland for national security purposes. We need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. Trump amenazó con imponer aranceles de muy alto nivel a Dinamarca si el gobierno danés bloquea el acuerdo. La primera ministra danesa dijo el mismo día que Groenlandia no está a la venta. Eso mientras Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente electo, acababa de realizar una visita al territorio. Además, un magnate de Dubái anunció que invertirá $20.000 millones en el sector de datos estadounidenses con el presidente Trump a su lado. Esto se produce mientras Trump promete defender las cadenas de suministro nacionales frente a los rivales chinos y prevé nuevas restricciones al acceso de Beijing a los conocimientos avanzados de Estados Unidos. Y en China estallaron protestas masivas por la muerte de un estudiante de 17 años. Miles de personas se congregaron el domingo frente a una escuela de formación profesional en la provincia de Shaanxi
para pedir a las autoridades que liberen a un familiar del fallecido. Un video que circula por internet muestra un enfrentamiento entre autoridades y manifestantes en la provincia china de Shaanxi. Se ve a un joven golpeando una puerta. Al parecer, varios manifestantes fueron golpeados y detenidos por agentes de policía. Esto se produce después de que un estudiante de 17 años de la escuela muriera la semana pasada. Las autoridades dicen que tuvo un altercado físico con compañeros de clase. Tras la disputa, su compañero de habitación encontró un taburete de madera delante de la ventana que estaba abierta de par en par, y el estudiante fue encontrado tirado en el suelo delante del edificio. Pero su madre sospecha que hay otras razones detrás de su muerte. Sin embargo, las autoridades locales no se pronuncian al respecto. La afligida madre y los residentes locales exigen respuestas. Un video muestra a la madre arrodillada frente a la escuela ante una multitud. Detrás de ella una pancarta dice: «Devuelvan la vida a mi hijo, necesitamos saber la verdad». A todo esto siguieron más protestas. En un video se ve a manifestantes lanzando objetos a los policías, obligándolos a retroceder. Otro muestra a policías cargando contra una manifestante intentando detenerla. Otro agente tuvo un enfrentamiento físico con un manifestante. Juntos, los manifestantes también intentaron derribar una barricada. Los policías patearon y golpearon a muchos presentes. Los mantendremos informados a medida que se desarrollen los acontecimientos. US Steel y Nippon Steel demandan a la administración Biden por bloquear su fusión de casi $15.000 millones la semana pasada. La demanda se presentó el lunes. En ella se acusa al presidente Biden y a su gabinete de socavar los derechos de las empresas en lo que describen como una revisión injusta por parte de la administración. US Steel advirtió que sin la inversión japonesa podría tener que cerrar sus plantas de Pensilvania e Indiana. Los dos gigantes del acero declararon que el acuerdo no perjudicará a la seguridad nacional ni a la cadena de suministro estadounidense. Por el contrario, las reforzará frente a las amenazas de China. Volviendo a la batalla legal, aunque es improbable que Nippon y US Steel ganen, la demanda podría dar a las empresas más tiempo para convencer al presidente entrante, Donald Trump, de que mantenga el acuerdo de fusión. Y eso a pesar de que Trump prometió bloquear el acuerdo en las redes sociales el mes pasado. Anteriormente expresó su confianza en hacer más competitivo el acero estadounidense mediante aranceles. Pero un cambio de opinión de Trump no es del todo descartable, dado su cambio de postura sobre TikTok, por ejemplo. El presidente electo apoyó la prohibición de la aplicación en 2020, pero cambió de postura a principios del año pasado, tanto para evitar fortalecer el Facebook de Meta, como porque atribuyó a la aplicación el haberlo ayudado a llegar a los votantes jóvenes durante su campaña de 2024. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. El secretario de Estado Antony Blinken se encuentra en su último viaje al extranjero como jefe de la diplomacia de Estados Unidos.
El martes se reunió en Tokio con el nuevo primer ministro japonés Shigeru Ishiba. Allí reconoció la importancia de la amistad entre Estados Unidos y Japón para mantener la paz en el Indo-Pacífico. Japón y Estados Unidos están a la cabeza, y tengo gran confianza en que así seguirá siendo durante muchos años. Blinken no reveló detalles sobre su reunión con el líder japonés, pero sí elogió a Japón por ser uno de los primeros países en defender a Ucrania después de que Rusia invadiera el país en 2022. Ahora se dirige al siguiente y último destino del viaje, París, donde probablemente tratará asuntos de Oriente Próximo y Ucrania con funcionarios franceses. Blinken ocupa el cargo de jefe de la diplomacia estadounidense desde principios de 2021. Estalla una protesta masiva en China. Los ciudadanos se ensarzan con la policía mientras crece la indignación por lo que provocó la caída mortal desde un edificio de un estudiante de 17 años. ¿Y si un día les ocurre lo mismo a nuestros hijos o amigos? ¿Qué haremos entonces? La determinación de Donald Trump de hacerse con el control del Canal de Panamá y Groenlandia desata un acalorado debate. ¿Por qué cree que los territorios son estratégicamente importantes para contrarrestar a la China comunista? ¿Qué beneficios aportaría a Estados Unidos la compra de Groenlandia? Reforzaría la influencia militar y económica de Estados Unidos en el Ártico, especialmente para contrarrestar las crecientes actividades de Rusia y China en la región. Además, la crisis del fentanilo va más allá de la frontera estadounidense. Las cadenas de suministro de la droga se extienden por varios continentes, desde China hasta Sudáfrica, pasando por los cárteles mexicanos. Su ubicación en Sudáfrica les acerca a algunos de los mayores mercados mundiales, excluido Estados Unidos, de productos sintéticos como la metanfetamina y el fentanilo. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La trágica muerte de un estudiante de 17 años desencadenó protestas masivas en China. Miles de personas se congregaron el lunes frente a la escuela a la que el joven asistía, exigiendo conocer la verdad de lo ocurrido. Algunos incluso se enfrentaron a la policía en el lugar de los hechos. Miremoslo. Este es un video de la escena donde se ve a manifestantes obligando a los agentes de policía a retroceder. Los manifestantes se reunieron frente al edificio de una escuela en la provincia china de Shaanxi, donde un joven de 17 años cayó al vacío la semana pasada. Según las autoridades, el joven saltó del edificio por su cuenta tras una pelea con sus compañeros, pero su madre y la opinión pública sospechan que se trató de un crimen. Un artículo que circula por internet detalla algunas de las especulaciones. Su autor afirma ser familiar del fallecido y dice que mientras la madre observaba los restos de su hijo, se dio cuenta de que tenía moretones en el cuello, y justo cuando iba a comprobar si había otras lesiones, fue detenida por una docena de profesores y expulsada de la funeraria. El artículo añade que según los testigos, también se confiscaron los teléfonos de los alumnos. Volviendo a la protesta, se vio a la afligida madre arrodillada ante la multitud. Detrás de ella había una pancarta en la que se leía: «Devuelvan la vida a mi hijo. Necesitamos saber la verdad». Un niño saltó del edificio. Mira cuánta gente hay aquí. Un grupo de manifestantes más jóvenes irrumpió en el edificio de la escuela. El incidente puso de manifiesto el creciente enfado de los manifestantes contra los agentes de policía. Varios videos muestran a los manifestantes lanzando objetos a la policía. En uno de ellos, los agentes se cargan contra una manifestante, mientras se oye a un espectador decir: «Los policías chinos son pandilleros, son las mayores fuerzas del mal en nuestro país». Al margen, otro hombre se enzarzó en una pelea con un agente. Uno de los manifestantes dijo a NTD que las autoridades ya despejaron el lugar y amenazaron a los manifestantes que se desplazaron desde lugares cercanos. Las autoridades dijeron a los manifestantes que estaban en sus hoteles que volvieran al lugar de donde venían, porque si no, no podrían salir después. Un residente explicó por qué se vieron obligados a manifestarse. Mis propios hijos también van a esta escuela, y todos nos sentimos muy incómodos tras enterarnos de la muerte del estudiante. Al menos estamos haciendo oír nuestra voz,
Las autoridades no pueden tratarnos como animales. Otro vecino dijo que las autoridades se están esforzando en amordazar al público, borrando publicaciones y videos de las redes sociales. Esto me entristece mucho. Las autoridades eliminaron muchas de mis cuentas en las redes sociales. Lo único que pedimos es la verdad, pero no hay verdad. ¿Y si un día les ocurre lo mismo a nuestros hijos o amigos? ¿Qué haremos entonces? Wang añadió que la gente debería rechazar la violencia en las escuelas y señaló que habla por el bien de decenas de millones de estudiantes. Los habitantes de la zona afirman que las autoridades desplegaron más policías para impedir nuevas protestas. La determinación del presidente entrante Donald Trump de poner bajo bandera estadounidense al Canal de Panamá y a Groenlandia, controlada por Dinamarca, está apareciendo en muchos titulares, sobre todo después de que el presidente electo se negara a comprometerse cuando se le preguntó en repetidas ocasiones si descartaría medidas económicas o militares para lograr esta expansión. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. El Canal de Panamá es una de las vías navegables más importantes del mundo. Conecta dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Tiene una gran importancia para la defensa y el comercio mundial, y eso atrae desde hace mucho tiempo al Partido Comunista Chino. Panamá fue el primer país latinoamericano en unirse a la iniciativa china de la Franja y la Ruta de Beijing en 2017. Esta iniciativa china es muy criticada por Occidente como una trampa de la deuda, ya que podría causar que los países comprometidos con el régimen chino terminen profundamente endeudados y eventualmente puedan ser obligados a entregar el control de los puertos u otros activos clave construidos a China. Estados Unidos construyó el Canal de Panamá en 1914 y lo gestionó hasta 1999, cuando el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter traspasó la autoridad al Estado panameño. Un tratado entre ambos países permite a Estados Unidos defender el canal con fuerzas militares si se pierde la neutralidad. Actualmente, China es el segundo mayor usuario del Canal de Panamá, y una empresa china con sede en Hong Kong controla 2 de los 5 puertos cercanos al Canal de Panamá, uno a cada lado del canal. ¿No significa eso que China controla efectivamente el Canal de Panamá? En apariencia, Trump habla de tasas, pero en realidad está advirtiendo a Panamá para que expulse al Partido Comunista Chino. Y por otra parte, el interés de Trump por Groenlandia coincide con la creciente preocupación entre Estados Unidos y los aliados de la OTAN por las crecientes actividades militares de Rusia y China cerca de la región ártica. La isla se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa, conectando también los océanos Ártico y Atlántico. Alberga gran cantidad de minerales y reservas de petróleo. También hay establecida allí una gran base espacial estadounidense. Dong Fang, experto en temas de China, afirmó que hacerse con el control de territorio puede reforzar la presencia defensiva estadounidense en la región y ayudar a Estados Unidos y a sus aliados a reducir su dependencia de los recursos de China. ¿Qué beneficios aportaría a Estados Unidos la compra de Groenlandia? Reforzaría la influencia militar y económica de Estados Unidos en el Ártico, especialmente para contrarrestar las crecientes actividades de Rusia y China en la región. Dinamarca anunció un presupuesto de defensa mucho mayor para Groenlandia. El ministro de Defensa danés dijo que hacía tiempo que pasaban por alto su presencia de defensa en la región.
El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Para saber más sobre lo que dice el presidente electo sobre Groenlandia y el Canal de Panamá, Evelyn Lee de NTD entrevistó a William Ruger, ex oficial de la Marina estadounidense y presidente del Instituto Americano de Investigación Económica. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué opina de las declaraciones que Trump hizo ayer sobre querer retomar el Canal de Panamá y apoderarse de Groenlandia? Y también de sus ideas de expansión en general. Creo que lo de Groenlandia es lo más interesante, ¿verdad? Quiero decir, se trata del caso de una parte del mundo estratégicamente valiosa. En un mundo donde el Ártico es una zona de lo más importante para la geocompetencia global. Creo que el deseo de Estados Unidos de tener un mejor acuerdo con Groenlandia es en realidad bastante sabio. Mire, Estados Unidos controló esencialmente Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, y el presidente Truman intentó comprar Groenlandia en ese momento. Así que, de nuevo, no es algo sin precedentes. Y creo que la idea de, en particular, comprar Groenlandia de forma pacífica, como con la compra de Luisiana o con la compra de Alaska a Rusia, son ideas sabias. Así que no creo que debamos ver estas ideas como si fueran una locura, especialmente teniendo en cuenta los precedentes. Y luego, por supuesto, el Canal de Panamá siempre fue un reto para Estados Unidos. Es algo que ayudamos a construir y en lo que Estados Unidos tiene un interés realmente importante. Y en este caso, si nos centramos en Groenlandia, los funcionarios de Dinamarca y también los políticos de Groenlandia declinaron respetuosamente, por así decirlo. ¿Qué pasa con eso? ¿Es el final de la discusión o podría pasar algo después? El presidente Trump es un negociante. A lo mejor hay algún acuerdo por ahí que pueda satisfacer a todas las partes. Y ya vimos a presidentes estadounidenses en el pasado hacer este tipo de tratos realmente importantes para la estrategia estadounidense y el futuro de Estados Unidos, como pasó con Rusia bajo el secretario de Estado Seward y con los franceses sobre Luisiana. La crisis del fentanilo es un problema mundial, no solo porque el problema se plantea en todo el planeta, sino también porque sus cadenas de suministro abarcan múltiples continentes. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo colaboran las organizaciones delictivas de Sudáfrica y China con los cárteles mexicanos para fabricar el fentanilo que entra a Estados Unidos a través de la frontera sur? Melina Weisskopf de NTD habló con Jason Early, experto principal de la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y nos dijo muchas cosas interesantes. Escuchémoslo. Jason, muchas gracias por su tiempo. Un placer. ¿Por qué Sudáfrica se está convirtiendo en un lugar clave para que el cártel mexicano de Sinaloa produzca fentanilo? ¿Y cómo afecta esto al comercio mundial? Bueno, Sudáfrica está muy bien situada, si lo piensas. Está a medio camino entre dos de los mayores puntos de producción de drogas ilícitas del mundo.
De Afganistán sale opio y heroína, con algo de metanfetamina. Y la cocaína y la pasta de cocaína proceden de América Central y del Sur. Es un país bastante desarrollado en términos de infraestructura portuaria. Un país que tiene grandes dificultades para controlar sus fronteras, pero también un país que está bien conectado con las principales economías del mundo y que, por desgracia, sufre cierto grado de corrupción entre sus instituciones de seguridad y sus ciudadanos. Por tanto, es un lugar bien situado geográficamente, pero también un lugar con una larga historia en lo que respecta a la producción y distribución de drogas ilícitas en la región y fuera de ella. ¿Puede hablarnos de las implicaciones de los lazos políticos y económicos de Sudáfrica con China en relación con el control de los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo? Bueno, China es el socio comercial número 1 de Sudáfrica, ante todo. Así que hay una gran cantidad de comercio que se produce entre los dos países. A esto añadimos que la delincuencia organizada china está muy arraigada desde mucho antes de que acabara el sistema de segregación racial. Así que tenemos la historia de la presencia china, un gran volumen de comercio de origen chino que entra en el país, y la producción de drogas ilícitas en Sudáfrica, en particular sintéticas, sobre todo la metanfetamina, que se viene produciendo desde mediados de la década de 1990. Así que existe la presencia y la capacidad de una población particular de delincuentes para producir estas drogas. Y hay una característica atractiva en términos de una gran demanda dentro del país. Entonces, ¿por qué estarían interesados los cárteles mexicanos? Bueno, por un lado, pueden deslocalizar su producción a un lugar que les permita superar los problemas de seguridad que existen actualmente en México. Además, ubicarse en Sudáfrica los acerca a algunos de los mayores mercados mundiales, excluyendo a EE.U de productos sintéticos como la metanfetamina y el fentanilo. Estoy hablando de Australia, Nueva Zelanda y también de Europa más directamente. Así que es realmente una situación de ubicación histórica la que está contribuyendo a esta evolución que viene produciéndose probablemente en los últimos 8 o 10 años. En cuanto a la escala, ¿qué revela esto sobre la naturaleza del tráfico global de fentanilo y el crimen organizado? Obviamente, el fentanilo es y ha sido un reto, pero, en mi opinión, tenemos que mirar más allá del fentanilo y considerar otras amenazas de opiáceos sintéticos que están empezando a sustituir al fentanilo en algunos mercados de todo el mundo. Me refiero a compuestos de nitazenos, que son opiáceos sintéticos que no tienen ningún propósito médico. Me estoy refiriendo a una gran variedad de sustancias similares al fentanilo que están apareciendo en las pruebas químicas que vemos en mercados como África Occidental, lugares de Europa y también emergentes en el sudeste asiático. Así pues, estamos ante una sustancia que sin duda destruyó muchísimas vidas en Norteamérica, pero que está contribuyendo a la evolución de un abanico más amplio de sustancias opiáceas sintéticas que se consideran sustitutas del fentanilo, en términos de ampliar el acceso a estas sustancias en todo el mundo y crear un mayor peligro, a menudo en muchos lugares donde la gente ni siquiera se da cuenta de que existen actualmente. ¿Cómo cree que Estados Unidos podría colaborar con otros países para evitar que este horrible problema se siga extendiendo y se cobren muchas más vidas? Estados Unidos está ejerciendo un gran liderazgo en la coalición mundial sobre sustancias sintéticas que fundó y que ahora cuenta entre sus miembros con la mayoría de los países del mundo. Creo que esto es un primer paso clave. La diplomacia en torno a esta cuestión también es extremadamente importante, sobre todo si se tiene en cuenta la sensibilidad geopolítica que rodea a las dos mayores naciones productoras de productos farmacéuticos del mundo, China e India. En este sentido, creo que es otro gran paso, pero tenemos que ir más allá. La mayoría de los países del mundo que sufren los problemas del mercado de las drogas sintéticas, y en particular de los opioides sintéticos, no tienen la capacidad de analizar las sustancias locales en sus mercados de drogas ilegales, por lo que no tienen ni idea de lo que se está consumiendo y, en muchos casos, no tienen ni idea de lo que está provocando la muerte de muchos de sus ciudadanos. Así que la transferencia de tecnología en términos de capacidad para realizar pruebas y responder a ello, diría yo, es otro punto importante. Y otra clave es que ya disponemos de programas excelentes para responder a las sobredosis de drogas, y se trata de programas de reducción de daños, especialmente en lo que se refiere a la naloxona, una sustancia que ayuda a revertir las sobredosis relacionadas con los opiáceos.
También sería muy importante dar un fuerte impulso a la ampliación de estos programas y del acceso a estos medicamentos en todo el mundo. Jason, muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Muchas gracias. El Pentágono añadió más de 130 empresas chinas a su lista negra, calificándolas de favorables al ejército chino mientras operan en Estados Unidos. Vemos lo que esto significa para la competencia entre Estados Unidos y China. La primera ministra italiana Giorgia Meloni dice que no ve las recientes advertencias de Trump sobre el Canal de Panamá y Groenlandia como una señal de coerción militar, sino más bien como una advertencia para China. Y un legislador impulsa un proyecto de ley mientras se intensifica el debate sobre el Canal de Panamá. La medida daría al presidente electo poder para recuperar el control del canal ante el aumento de las actividades de China. Veamos cómo reacciona el líder de la minoría de la Cámara de Representantes. Más de 100 empresas chinas que operan en Estados Unidos están ayudando al avance del ejército chino. Esto según el Pentágono. El martes se publicó la lista actualizada de estas empresas y la medida se considera un nuevo esfuerzo al acceso de Beijing a los conocimientos avanzados de Estados Unidos. En la carrera por una capacidad de defensa superior, la tecnología de punta es clave. El Pentágono enumeró un total de 134 entidades, 57 empresas chinas que el departamento cree que están ayudando al ejército de China mientras operan dentro de Estados Unidos, así como 77 filiales vinculadas a ellas. Esta lista está diseñada para contrarrestar una estrategia tramposa que el Partido Comunista Chino viene utilizando para eludir restricciones y otras sanciones estadounidenses. El Pentágono la denomina Estrategia China de Fusión Civil-Militar. Beijing prometió construir un ejército de clase mundial para 2049, y el Departamento de Defensa advirtió que esta estrategia de fusión civil-militar es una herramienta agresiva de Beijing para lograr ese objetivo mediante la explotación de recursos extranjeros que se disfrazan de negocios civiles. El Pentágono actualiza esta lista cada año, y la última versión casi duplica el número de empresas incluidas en ella con respecto al año anterior. El mayor rival de Apple en China, Huawei, el fabricante de baterías para vehículos eléctricos CATL, el gigante de los videojuegos Tencent y la naviera estatal Costco también figuran en la lista. Según las conclusiones del Departamento de Defensa, estas empresas contribuyeron al desarrollo del ejército chino, a pesar de que sus negocios parecen tener poco que ver con la industria de defensa. Estar en la lista no significa un castigo inmediato, pero disuadirá a las empresas estadounidenses de trabajar con ellas. En algunos casos podría llevar al Departamento del Tesoro a imponer sanciones a estas entidades. Algunas de las empresas ya están notando la presión. Las acciones de Tencent cotizadas en Hong Kong cayeron casi un 11% al cierre del mercado el miércoles. Las acciones de CATL en Shenzhen también cayeron más de un 4% el jueves. El presidente entrante Donald Trump se enfrenta a respuestas mixtas del mundo después de que se negara a descartar el uso de estrategias militares para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. La primera ministra italiana Giorgia Meloni dijo que ve el mensaje de Trump como una advertencia a China. El comentario se produce tras la reciente visita de la dirigente italiana a la casa de Trump en Florida. Este jueves habló en Roma. Descarto la posibilidad de que Estados Unidos en los próximos años intente anexionarse por la fuerza territorios que le interesan. Creo que las declaraciones de Trump son más bien un mensaje a algunos grandes actores, a otros grandes actores globales, más que demandas hostiles contra esos países. Meloni también se hizo eco de la preocupación de Trump por la creciente presencia china en torno al Canal de Panamá y en la región ártica, donde se encuentra la mayor parte de Groenlandia. El Canal de Panamá fue construido a principios del siglo XX por Estados Unidos. Es esencial para el mercado mundial. Es esencial, obviamente, para Estados Unidos por la conexión entre las dos costas. Y más. Y Groenlandia es un territorio especialmente estratégico, cercano al Polo Norte y rico en materias primas estratégicas. Son dos territorios en los que en los últimos años asistimos a un creciente protagonismo chino. Trump subrayó
que hacerse con el control de los dos lugares es fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que la China comunista se cierne sobre los dos puntos de estrangulamiento. El Canal de Panamá conecta los océanos Pacífico y Atlántico. Estados Unidos es el principal cliente del Canal de Panamá, por el que pasan diariamente numerosas flotas navales y buques comerciales. Le sigue China, con el siguiente mayor número de tránsitos por la vía marítima. El canal permite a los buques atravesar Centroamérica y navegar entre los océanos Atlántico y Pacífico en unas 8 horas de media, ahorrando días de navegación. El atajo es una parte importante tanto del comercio mundial como de las rutas de defensa. En cuanto a Groenlandia, la mayor isla del mundo, es rica en recursos minerales y petrolíferos. Se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa y está gobernada por Dinamarca. Si el gobierno de Estados Unidos tomara el control del territorio, podría aumentar la presencia militar estadounidense en la región ártica y ayudar a contrarrestar las amenazas de los ejércitos chino y ruso. Ante esto, un congresista está llevando al siguiente nivel el deseo del presidente electo Trump de recuperar el control del Canal de Panamá. El representante Dusty Johnson presentó un proyecto de ley para que Trump negocie la devolución del Canal de Panamá a Estados Unidos. Johnson dice que la actividad de China alrededor del canal es motivo de preocupación. El expresidente Jimmy Carter cedió la soberanía del canal construido por Estados Unidos a Panamá en un acuerdo que entró en vigor en 1999, pero Estados Unidos conservó algunos derechos. Uno de ellos es el de emprender acciones militares para proteger el canal de agresiones extranjeras o si se utiliza para interferir en intereses estadounidenses. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, rechazó los esfuerzos de Trump. Jeffries comentó que los demócratas de la Cámara no creen que sean enviados a Washington para invadir Groenlandia, cambiar el nombre del Golfo de México o apoderarse del Canal de Panamá por la fuerza. El expresidente Jimmy Carter fue homenajeado en la Catedral Nacional de Washington tras fallecer a los 100 años de edad. Todos los presidentes vivos de Estados Unidos asistieron al servicio, incluido el presidente electo Donald Trump. Aprovechemos entonces y demos una mirada retrospectiva al servicio de Carter. ¿Por qué dijo el 39º presidente de Estados Unidos que su mayor logro fue terminar de establecer las relaciones formales con la China comunista? ¿Y qué resultó de esa decisión? Veámoslo. En 1979, Washington estableció lazos diplomáticos con la China comunista, siendo un presidente que consiguió un acuerdo entre Egipto e Israel y llegó a un acuerdo nuclear con la Unión Soviética. Carter creía que acabar con la hostilidad con Beijing fue uno de sus mayores logros. ¿De qué se siente más orgulloso? Ayudé a promover la paz entre otros países que estaban potencialmente en guerra. Tendí la mano a adversarios de largo plazo como China. Pero su decisión también tuvo un costo. Estados Unidos ya no reconoce a Taiwán, las tropas estadounidenses fueron retiradas de la isla y la democracia isleña de 24 millones de habitantes se enfrenta ahora a la creciente amenaza de un posible ataque chino. Desde la perspectiva de Taiwán, eso significaba que se convertía oficialmente en un estado no reconocido. Y eso es realmente lo que puso a Taiwán en esta posición tan comprometida internacionalmente. Estados Unidos mantiene ahora lazos no oficiales con Taiwán, vendiendo regularmente armas a su ejército, y China experimentó un enorme crecimiento económico gracias a sus relaciones con Estados Unidos. China es ahora la segunda economía del mundo, pero la prosperidad no desencadenó una reforma política. Es más, el líder chino Xi Jinping podría permanecer en el poder de por vida, con un ejército más poderoso que nunca, y últimamente las relaciones bilaterales con Estados Unidos cayeron al punto más bajo en años. Carter siempre mantuvo que prevalecerán los lazos entre los pueblos de los dos países. Carter introdujo los derechos humanos en la política exterior estadounidense para muchos países extranjeros, pero no para China. Tras dejar el cargo, no dejó de relacionarse con Beijing. El grupo de expertos y la fundación que fundó llevan muchos años promoviendo los intercambios entre Estados Unidos y China. Carter visitó China casi todos los años hasta que se enfermó de cáncer en 2015.
La prensa estatal china alentó al presidente entrante Donald Trump, y cito, a que continúe con el legado de Carter como amigo de China. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.